Cuando yo le vi, voy a usar una ilustración demasiado terrenal, mundano. Cuando yo le vi a jugar por primera vez a Ronaldinho Gaúcho, allí es popetecho, de verdad, por más que no me iba a ver, ¿verdad? Me gustaba cómo dominaba el balón, ¿verdad? Fue una respuesta natural ante el talento de una persona. Pero cuando Dios se manifiesta, hermano, no se trata solamente de un talento, sino toda su belleza, su gloria, su majestad. Y no hay otra respuesta ante eso. No hay, no sé si yo quiero usar el guaraní. No hay persona que cuando Jesús se manifieste diga, vos piosógina, a ver qué pruebas científicas me das. De rodillas, abajo, cuando Él se manifiesta en su gloria y en su presencia. Entonces, hermano, hay algo dentro de nosotros que busca adorar, que busca alabar, y esto es a su Creador. Podemos alabar muchas cosas acá en la tierra, componemos canciones, poemas, dedicamos frases, piropos, montón de cosas, ¿verdad? Pero nunca llena. Pero cuando adoramos a Dios, como decía el rey David, quedaré más satisfecho que haber participado en un suculento banquete, dice. Vamos a quedar más satisfechos que después de haber comido un tremendo asado, ¿verdad? Y ahí algunos ya van a pensar en su asado del mediodía. Y, pastor, ¿por qué mencionaste el asado? La cordial bienvenida para todos, hermanos, especialmente para aquellas personas que nos están visitando. Qué bueno que viniste. Qué bueno que elegiste estar con nosotros esta mañana en este lugar. Confiamos que Jesús encamina nuestras vidas para bien siempre, y por algo estás aquí en medio de nosotros. Quiero orar para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y oren por favor por las criaturas. No estamos teniendo todavía programas especiales para ellos, todavía no estamos apuntando hacia ahí. Pero ellos perciben lo que está pasando en el ambiente. Y el Señor Jesús es maravilloso, su Espíritu es maravilloso. Él puede bajarse al nivel de una criatura y hablarle al corazón a esa criatura. Entonces, mientras oramos por la palabra, oren por las criaturas, especialmente los que trajeron a sus hijos. Algunos hasta su vecinito y se lo traen, ¿verdad? Entonces, oremos. Padre, agradecido contigo por esta mañana, donde podemos adorar juntos, donde podemos alabar y glorificarte a ti, Señor. Propósito, uno de los grandes propósitos para los cuales fuimos creados, para alabarte, Señor, para publicar tus alabanzas, como dice en tu palabra. Padre, estamos por abrir la Biblia, tu palabra. Señor, esta palabra es viva, es eficaz, es poderosa, es útil, Señor. Esta palabra, Padre, nunca vuelve vacía. Háblanos en esta mañana, Señor. Más que pedirte que nos hables, queremos pedirte que nuestros oídos se abran para escucharte. Queremos pedirte corazón sensible, Padre. Quita el corazón de piedra, el corazón endurecido. Señor, quita ese corazón y danos un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz, un corazón que responde en fe y que toma decisión conforme a tu palabra. Padre, tu palabra en esta mañana sea enviada para sanar, para liberar, para restaurar, para levantar, para fortalecer, para edificar, para reprender si hace falta, Señor. Especialmente pedimos que los niños en esta mañana reciban una palabra de parte de ti. Sea que salga de mi boca o no, Señor, reciban hoy una palabra para sus vidas, Señor, para que ellos te conozcan y te amen y crezcan en tus caminos, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Y echamos fuera de este lugar todo espíritu maligno que quiera perturbar este tiempo. Calle y enmudezca todo espíritu maligno en el nombre de Jesús. Y solamente el Espíritu Santo esté hablando esta mañana en este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. El pastor estuvo desarrollando un tema en varias predicaciones sobre el amor. Mensaje central de las Escrituras, el amor. Hay tres cosas que tienen que ir de la mano para que nuestra vida cristiana funcione, para que nuestra relación con Dios realmente funcione: la fe, el amor, la obediencia. El amor es la base, por supuesto. El amor es la actitud correcta. El amor es, sin ese condimento, puedes tener toda la fe que quieras, pero no pasa nada, ¿verdad? Bueno, en realidad también uno no va a obedecer de corazón si no ama.
¿Ok? Entonces el pastor estuvo desarrollando el tema central de nuestra vida cristiana, el amor. Yo quiero hoy tomar el otro elemento. Estos tres son inseparables. El que ama, confía. El que ama, obedece. ¿Sí? Y yo quiero desarrollar el tema de la fe. Quiero tocar un poco el tema de la fe esta mañana. Y quiero hacerte una pregunta, ¿verdad? Antes de avanzar en este mensaje. ¿Qué te gustaría que Dios haga hoy en tu vida? ¿Cuál sería tu petición a Él en esta mañana? Si Dios se manifestase esta mañana a ti de alguna manera y pudieses escuchar su voz claramente, aunque nadie más pueda escucharle, y te dijera como dijo alguna vez a Salomón: pídeme lo que quieras y te voy a dar. Le dijo a Salomón. Ahí yo ya condicioné quizás tu respuesta, ¿verdad? Salomón pidió sabiduría, entonces yo voy a pedir sabiduría. No, ¿qué es lo que carga tu corazón? ¿Cuál es el clamor de tu corazón? ¿Qué quisieras que Dios haga en tu vida en esta mañana? Si tuvieras esa certeza que lo va a hacer, ¿qué le pedirías en esta mañana? ¿Qué pensás que cambiaría en tu vida si Dios te concediera eso que está ahí en tu corazón y que quisieras que Él haga? Puedo tratar de adivinar. Estamos muchos acá. Estamos muchos. Y hay de todo seguramente acá. Hay mucho clamor en el corazón seguramente. ¿Qué va a cambiar en tu vida si Dios te responde? Si Dios te da eso que vos estás pidiendo. ¿Qué sería diferente en tu vida? ¿Cómo cambiaría tu relación con la gente? ¿Cómo cambiaría tu vida familiar? ¿Cómo cambiaría tu caminar con Dios? Si Dios respondiese eso que vos tenés ahí en tu corazón en esta hora. Jesús está aquí. Él dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, yo estoy ahí en medio. A mí me gusta pensar que en esta hora Él está delante de ti y te mira a los ojos y no hay nada que esconder. Y si se pudiese abrir nuestros ojos y pudiésemos verle a Él y ver sus ojos, verías el amor más puro. Sabrías en un instante que Él te conoce perfectamente y que bien podría apartarte de su presencia, pero en ese mismo instante también sabrías que no podés retirarte de su presencia por la forma que te miraría. Y me gusta imaginarme esto. Y que te diga eso que vos estás pidiendo, eso que está clamando tu corazón, yo quiero dártelo. Es más, un poco más allá te dice, yo voy a dártelo. Dejamos ahí, yo no sé cuál es el clamor de tu corazón, pero una cosa sé que sin este tema no lo vas a recibir: la fe. Y voy a tratar de responder una pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? El pastor hizo esa pregunta la semana pasada y lo enfocó hacia el amor. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Ese ejercicio que hicimos vamos a volver en ese tema en algún momento dado. Cuando Martín Lutero en el año 1500 y alguito, 17 creo que era, él descubrió algunas cosas en la Biblia y se le abrió el entendimiento y él quiso compartir eso a manera de protesta también, porque habían cosas que estaban erradas en la cultura, en la costumbre, en la religión. Entonces escribió 95 tesis, 95 puntos como protesta y lo puso por una puerta en una plaza pública para que pudiera leer la gente. Y eso fue como una regadera, como un gran incendio por todas partes, por toda Europa, y se iba extendiendo un gran avivamiento donde la gente podía oír el mensaje bíblico y creer, ¿verdad? Y había una puja política y también religiosa, y había peligro de que, por ejemplo, en Inglaterra, que estaba llegando la reforma, la palabra del Señor, había peligro que se echase a perder lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Porque la gente escuchaba muchas voces de aquí para allá y uno cree lo que escucha.
Uno cree lo que escucha. No es de la nada, ¿verdad? Aunque no falta ya alguno que haya inventado algo para creer, ¿verdad? No falta. Bueno, entonces, ante ese peligro, las autoridades de Inglaterra en aquella época, 1600 y algo, ya 1643 específicamente, convocaron a gente de Dios, a hombres de Dios, a gente entendida en la palabra, pastores entre ellos, convocaron, hicieron una gran reunión, una gran asamblea y ellos confeccionaron una confesión de fe y una parte específica para enseñar y le llamaron catecismo. Se conoce como catecismo de Westminster. La palabra catecismo significa instrucción, enseñanza. Y utiliza una metodología sencilla que es en base a preguntas y respuestas. Hace preguntas y responde bíblicamente, ¿verdad? En este catecismo la primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es su razón de existir, de vivir? ¿Para qué vive principalmente el ser humano? La respuesta fue: el fin principal del hombre es el de glorificar a su Creador, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y hay un montón de versículos que acompañan esa respuesta. Excelente, hermanos, esta definición de cuál es nuestro fin principal: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero en la Biblia encontramos también una respuesta que es muy válida y es un poquito más corta. Podríamos decir que el ser humano existe para agradar a Dios, para agradar a su Creador, para complacer a su Creador. Y hermanos, cuando el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, agrada a su Creador, al fin y al cabo, esa va a ser su felicidad más grande. Porque cuando uno agrada a Dios, atrae sobre sí todo el favor de Dios. Cuando uno se enfoca en agradar a Dios, las añadiduras vienen de por sí, están ahí. Es imposible no prosperar. Es como una semilla que se echó en una buena tierra, va a llevar su fruto. Bueno, si ese es el fin principal del ser humano, entonces deberíamos nosotros hacernos esta pregunta: ¿cómo puedo agradar a Dios? Hebreos, vamos a leer Hebreos, por favor, el capítulo 1 hasta el 8 quiero leer con ustedes y vamos a enfocarnos en algunos, ¿sí? Hebreos 11. Mientras ustedes van buscando, quizás mi versión va a ser un poquito diferente al de ustedes, pero dice lo mismo. Mientras van buscando, Hebreo es una enseñanza inspirada por el Espíritu Santo para la comunidad judía que tenía que pasar del antiguo pacto al nuevo pacto. Estaban en el antiguo pacto donde la mayoría de las cosas que Dios pidió era solamente una enseñanza, una instrucción, era un acompañante para guiar hasta Cristo. Y tenían que pasar de ese sistema de sacrificios, de animalitos y un montón de rituales, tenían que pasar a Cristo como suficiente sacrificio por el pecado, para la vida eterna, como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro rey, como el personaje central para la salvación. Entonces escribe Hebreos, y a partir del capítulo 10, versículo 19 aproximadamente, se hace un cambio en donde se toca el tema de la confianza, de la fe. En realidad me gustaría leer un poco más, hermano, y le voy a animar a leer un poco más. Vamos a leer desde el 10:35, dice 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y este es un versículo para este tiempo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entramos en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, ¿se acuerdan la respuesta a la pregunta? La respuesta a la pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? Dijimos, agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Contundente la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, que recompensa a los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y quiero leer el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Tenemos la respuesta ahí en el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si quiero agradar a Dios, tengo que tener fe. El tema de la fe, tenemos que entender que todos tienen fe, todos tienen un nivel de confianza. Hay un nivel de confianza en todos los seres humanos. El tema es, ¿qué estoy creyendo? ¿En dónde pongo mi fe? ¿En dónde está descansando mi confianza? Esa es la pregunta. Toda la vida es un sistema de confianza y fe. Nosotros confiamos que cuando vamos en algún vehículo y el semáforo está en verde para nosotros, confiamos que el que viene del otro lado está respetando que el semáforo le da rojo. Estamos confiando. Nosotros confiamos que el panadero no amaneció totalmente deprimido y amargado y que no se animó a poner ahí un poco de cianuro, ¿verdad?, en su pan o cosas así, ¿verdad? Confiamos y llega el pan en la mesa y lo comemos, ¿verdad? Algunos ya no van a querer comer más pan, ¿verdad? Y después si ocurre lo que dice el pastor, ¿verdad? Y esto tiene cianuro. No se preocupen. Lo que quiero ilustrar es que toda la vida es dependencia, es fe. Pero hay otra fe que Dios da, que da el Espíritu Santo. Y Él lo da por medio de la palabra, que Dios nos ha dejado por escrito. Esa fe viene cuando nosotros oímos la palabra del Señor. Viene esa fe y debemos usarlo confiando en lo que Dios nos ha hablado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un nivel de confianza en nosotros. Hay una fe que tenemos que ir hacia donde Dios nos muestra, y esa fe será ayudada por el Espíritu Santo. Los auxilios de nuestra fe, la palabra, la oración. También los auxilios de nuestra fe, caminar con gente de fe, se pega, hermano. Se pega. Cuando vos caminás con gente de fe, eso te inspira, eso te impulsa, te ayuda. Pero si caminamos con gente que su lenguaje solamente es la queja, la falta de gratitud, la incredulidad, eso también se pega. Dos elementos que son ayuda poderosa para nuestra fe: la oración, el ayuno. En una ocasión Jesús le reprocha a sus discípulos porque no pudieron echar fuera a un demonio y sanar a un adolescente cuyo padre desesperado le trajo a los discípulos, y los discípulos no dieron respuesta. Y los discípulos hicieron lo que ya habían aprendido, ¿verdad? Entonces cuando Jesús entra en escena, Él echa fuera a ese demonio con una palabra y libera a ese muchacho y lo entrega sano a su papá. Y los discípulos aparte le preguntaron, para no pelar en público, ¿verdad?, partecito ahí: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Por vuestra falta de fe.
Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, ustedes van a decir a este monte que se traslade de este lugar a este lugar, y va a pasar y nada les será imposible, dice. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí entran dos ayudas poderosas a nuestra fe: la oración y el ayuno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe en Él. ¿Qué es la fe? Tenemos la definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dios prometió, Dios lo va a hacer, ya lo tengo. Solo tengo la palabra de Dios. Y si te dicen, pero ¿qué te hace pensar que vas a recibir? Tengo la palabra de Dios, es suficiente. Es mejor que la palabra de cualquier familiar, amigo, político, sea quien sea. La palabra de Dios es mejor y es infalible. Tengo solo su palabra, pero basta. Lo tengo, ya tengo lo que Él dijo que me iba a dar. Eso es certeza de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Es la convicción de lo que no se ve. Pero ¿quién te dice que Dios existe? Aunque yo no lo vea, yo sé que Él existe. Punto. Terminó la discusión. Certeza, convicción. Para poder entender mejor este tema de la fe, a mí me sirvió mucho estudiar sobre lo que algunas personas descubrieron sobre la fe. Y eso quiero compartir con ustedes. Esta gente dice que nuestra fe tiene 3 elementos. Y es cierto, hermano, es cierto. Tiene 3 elementos. Podemos identificar 3 elementos de nuestra fe. Porque estamos notando que sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta les ilustré lo que el Señor Jesús dijo. Que si tenemos fe como un grano de mostaza, que es tan pequeñita, pero está puesta en Dios que es grande. Le preguntaron una vez a un misionero famoso, Hudson Taylor, misionero en la China. Con la ayuda del Señor él logró muchísimas cosas en su tiempo. Y alguien viene y le dice, tu fe es tan grande, le dice. El otro le mira y le dice, no, mi fe es muy pequeña, dice, pero está puesta en un Dios muy grande. Y por eso hay resultados grandes. ¿Qué es la fe? La fe tiene 3 elementos. Primero, conocimiento. Conocimiento. Romanos 10, 11 al 12 dice lo siguiente. Comienza diciendo que Dios es rico para todos aquellos que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Primero hay que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no escucharon, no saben? No podemos creer en aquello que no sabemos. Y dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie les envía? Ahí termina el razonamiento lógico desencadenante, ¿verdad? Entonces, hermano, número 1, tiene que haber conocimiento para que haya fe. Y en nuestro caso, como dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 14. La fe que vos necesitas. Hace rato estuvimos haciendo el ejercicio. ¿Qué está clamando tu corazón? Y para que vos puedas recibir eso, tenés que buscar en la palabra qué dijo Dios sobre esto. ¿Qué me ha prometido Dios sobre esto? Para que esto acontezca, ¿qué dice la Biblia? Tengo que tener primero conocimiento. No seamos como aquel minero de unos siglos atrás que le preguntaron, ¿y usted qué cree? Yo creo lo que la iglesia cree. ¿Y qué cree la iglesia? La iglesia cree lo que yo creo. Y le dice, pero por favor dígame, ¿qué es lo que usted y la iglesia cree? La iglesia y yo creemos la misma cosa. No pudo decir sobre qué estaba fundamentado su creencia, su fe, porque no tenía conocimiento. Hermanos, primero conocimiento para que haya una fe verdadera. Debemos buscar la palabra del Señor. En una ocasión Jesús les dice a los fariseos y escribas de su época, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dice. Ellos no estaban errando en escudriñar la Biblia, en informarse de lo que Dios ha revelado.
El error estaba en que no estaban entendiendo que toda la escritura señalaba hacia Jesús, hacia Él. Conocimiento. ¿Cuántos versículos sabe, hermano? Supongamos que esto no ocurre, esto no es cierto, es solamente mi invención. Supongamos que de repente acá nos morimos y nos vamos toditos ahí delante del Señor, y el Señor dice: bueno, gente, hoy van a entrar al cielo lo que me puedan recitar 20 versículos. ¿Cuántos entran? Eso no va a pasar, hermano. Esto ya está orillando acerca de la blasfemia por ahí, ¿verdad? Lo que estoy haciendo hipotéticamente, ¿verdad? Pero la idea es preguntarles: ¿cuántos versículos podríamos recitar? Yo sé que algunos hermanos, mi mamá por ejemplo, quizás no pueda recitar ni un versículo, pero tiene ese entendimiento para la vida que refleja perfectamente un montón de versículos. Es capaz de recitarte a veces lo que dijo el pastor de una manera casi hasta textual, ¿verdad? Porque desarrolló más la parte auditiva que lo que es lectura, comprensión, todas esas cosas, ¿verdad? Pero hermano, esto es muy importante. La fe que agrada al Señor parte de conocer lo que Dios ha revelado para nosotros y quedó en la palabra. Y apunta a Cristo, no olvides eso, apunta a Cristo. ¿Cuánto sabemos de la palabra del Señor? Porque no es suficiente decir, yo creo. ¿Pero qué es lo que crees? Yo tengo fe. ¿Pero en qué tenés fe? ¿Por qué podemos decir, yo creo que yo voy al cielo, que yo tengo vida eterna? Un solo versículo de entrada: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo creo en Jesús. Jesús dijo, la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él lo dijo. Jesús dijo: al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ahí está fundamentada mi fe. Y podemos citar más, y podemos citar más y más versículos. Quiero mencionar aquí algunos pensamientos que anoté por ahí. Dice: ahora, para tener fe no solo basta que yo lea las escrituras y la entienda, sino que debo recibirla en mi alma como la propia verdad de Dios. Y aquí vamos al segundo elemento. Número 1 era conocimiento. Conocer la Biblia, la palabra del Señor. Número 2, asentimiento. Asentir a lo que Dios ha decidido. ¿Qué significa eso? Dar nuestra aprobación. Recibir eso que Dios ha dicho. Ya conozco, pero ahora yo doy mi asentimiento. Sí, Señor, eso es cierto. Porque algunos conocen, pero dudan, no lo reciben de corazón. Uno de los evangelistas que Dios ha usado tanto, con un ministerio íntegro, realmente digno de imitar, ya fallecido, Billy Graham, cuenta que en los primeros tiempos de su caminar con Dios, y Dios le estaba llamando, y él se preparó en un instituto bíblico y entró en crisis por la enseñanza que recibía, algunas cosas que no entendía, y ahí estaba luchando en su interior en cuanto a esto es palabra de Dios verdaderamente. Hasta que un día, caminando y orando, llega a un lugar y él se arrodilla y le dice: Señor, hay muchas cosas que no entiendo. Hay cosas que yo leo en la Biblia que parecen tener aparentes contradicciones, no comprendo. Pero Señor, desde hoy yo acepto la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis como tu palabra. Todo lo que está en él lo recibo, lo creo. Punto. Dice que algo se rompió en su vida. Desde ese momento tuvo paz y su ministerio empezó a creer. Y nunca se avergonzó de la palabra. En una ocasión en la Argentina iba a hacer unas campañas, le invitaron a un programa muy importante. Esto yo leí en otro reporte, ¿verdad? Le invitaron en un programa de televisión muy importante y él venía con su Biblia y le dijeron: ¿podrías dejar la Biblia? ¿Y sin la Biblia podrías dar esa conferencia? Dijo que no, que sin su Biblia no iba a pasar, ¿verdad? Podría hacerlo, pero Dios le habrá guiado por algo, que vaya con su Biblia. Y le permitieron, y entró con la Biblia, con la palabra del Señor. Hermanos, no es suficiente saber esto de memoria. Hay que asentir, hay que decir con el corazón: yo recibo, esto es palabra de Dios, es cierto.
Aquí va otros pensamientos, dice, y sea lo que sea que esté contenido en la revelación, en la Biblia, la persona que cree y que asiente, ¿saben qué hace? Besa el libro con devoción y dice, lo amo todo, doy mi pleno, sincero, libre asentimiento a cada una de sus palabras, así sea una amenaza o una promesa, un proverbio, un precepto o una bendición. Con todo es palabra de Dios, todo es absolutamente verdadero. Eso es asentir. Primero es conocer. Segundo, asentimos con el corazón y decimos, esto es palabra de Dios. Y el último ingrediente para la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, es tener plena confianza en esa palabra. Es reposar en la palabra de Cristo. Es descansar en esa palabra. Hubo un incendio, se dice por ahí que hubo un incendio y un niño quedó encerrado, un chico quedó encerrado en la casa en llamas y de un balcón gritaba y era un poco alto y no tenía opción. Y la gente desesperada hasta que un hombre grande ahí dentro de la gente sale y grita al chico y le dice, tírate, te voy a atajar, tírate, te voy a atajar. ¿Quién le aseguraba al chico que ahí estaba ese hombre, verdad? Dispuesto a recibirle. ¿Quién le aseguraba que podía sostenerle con esa caída, verdad? Y las llamas ahí por todas partes hasta que se tiró. Quizá el chico podía haber mirado y puede haber feroz tipo, pero es muy alto, tengo miedo, no me tiro. Él se tuvo que tirar, confiar. Eso es, hermano, la fe. Primero veo, conozco, escucho, ahí está. Tengo una invitación y yo creo, es grande, tiene buenos músculos. Sí, me va a recibir ese ahí abajo. Pero hasta ahí no funciona todavía la fe, le falta algo. Plena confianza demostrado en tirarse. El famoso, supongamos que este es el ejemplo más famoso, ya lo habrás escuchado. Que hayas caminado como 2 horas por ahí, ¿verdad? Y una caminata sostenida, ¿verdad? En un terreno medio complicado. Y llegás hasta aquí, ¿verdad? Encima no hay otra vez un lugar donde descansar. Y yo agarro y pongo acá una silla y te digo, ¿estás cansado? ¿Estás cansada? Sí, estoy cansado. Acá tengo una silla. Supongamos que nunca viste una silla en tu vida. Bueno, esto es una silla, tiene 4 patas, está hecho así y tiene la capacidad de aguantar nuestro peso y ayudarnos a descansar si nos sentamos. Te doy la información y vos estás súper cansado. Quizá diga, pero yo no sé si es cierto eso de que la silla me va a sostener, ¿verdad? Va a funcionar la silla va a estar ahí, va a funcionar hasta que la persona dé el paso decisivo y ponga su confianza en esa silla y se siente y descanse ahí. Eso es la fe, hermanos, en conjunto. Conocimiento, asentir, aprobar y confianza plena en esa palabra. Me siento y descanso. Y descanso. ¿En qué estás descansando para la vida eterna? Para esta gran pregunta. Si hoy te toca morir y presentarte ante Dios, ¿en qué descansa tu fe? Para que vos entres al paraíso y no vayas a la condenación eterna, al infierno, a pagar por tus pecados por la eternidad. ¿En quién estás descansando? La palabra de Dios revela. Hay un solo refugio seguro. Hay uno solo que la profecía le llama, aquel varón será para escondedero. Será como un refugio en tiempo de calor. Jesucristo. Jesucristo. En Él, en su vida, en sus palabras, en su muerte, en su resurrección. Es la perfecta silla que hace descansar al pecador que está buscando refugio, que está buscando librarse del peso de sus pecados. Hermanos, para entender mejor esto de la fe, es importante mirar algunos ejemplos. Y nosotros hemos visto, ahí en Hebreo hemos leído sobre algunos. Número 1, aparece Abel. Acá vamos a aprender algunas cositas para ir cerrando con relación a la fe. Aparece Abel. La Biblia dice de Abel que por la fe ofreció mejor sacrificio. Algunas versiones dice más excelente sacrificio. Mejor ofrenda. Significa que Caín trajo su ofrenda, era buena su ofrenda. Me acuerdo de una ilustración en la escuela dominical que no es correcta. Y ahí en el material estaba, ¿verdad? Que Abel trajo así todo desganado, trajo así algunas frutas y hortalizas, entre otras cosas que ya eran los más feos, así que trajo, ¿verdad? Tipo ya se estaba descomponiendo lo que él traía, pero eso no es cierto, él trajo
Trajo, escogió de lo mejor que tenía por ahí, trajo su ofrenda. Pero Abel, dice la Biblia, que por la fe trajo un mejor sacrificio, una mejor ofrenda. ¿Qué aprendemos de Abel? Que la verdadera fe ofrece un sacrificio, ofrece una ofrenda. Y Abel miró y pudo llevar de lo mejor que él tenía. Pero él tenía fe, y la fe viene por el oír un mensaje. Y yo me imagino que Adán y Eva se sentaron varias veces con sus hijos y le contaron cómo fue antes de la caída, cómo fue antes del pecado, cómo fue que en aquel Edén, en aquel huerto tan precioso que Dios creó, ellos podían sin límite gozar de la presencia de Dios, de la compañía de Dios, de la amistad con Dios. Ellos contaban, seguramente hasta con lágrimas, la voz de Dios era tan maravillosa. Caminar con Él en el huerto era nuestro mejor momento del día. Escucharle a Él pasearse en el huerto hacía saltar nuestro corazón de emoción, como una criatura cuando está recibiendo a su papá o a su mamá que está viniendo después de una jornada de trabajo. Yo aprendo eso de mi nena. Llego en casa, aplaudo, toco la puerta y ella empieza a mirar por una ventanita de vidrio así, y ahí yo me coloco y ella me ve y su rostro se ilumina. Y la de mi esposa también, ¿verdad? A veces le supera a la criatura. Y no sé quién va a llegar primero. Y corre con esas patitas pequeñitas, ¿verdad? Y se pone ahí primero por el vidrio y se emociona, ¿verdad? Y pide a su mamá que abra la puerta, ¿verdad? Bueno, a veces me abraza con todo y a veces mira qué traje y dice, ¿verdad? Porque suelo traerle así manzana o cosita y dice, ¿verdad? Y mira primero lo que yo traje, ¿verdad? Y yo ahí con el corazón así, ya puca, ¿verdad? Nos reímos, pero a veces somos así con Dios, ¿verdad? Él abre la puerta y nosotros todos emocionados, y en vez de abrazar a Dios, bendíceme, dame, que me trajiste, ¿verdad? O para la risa. Y hablaban Adán y Eva de lo maravilloso que era el Creador y tener comunión con Él. Y seguramente les contó y les dijo a Abel con lágrimas en los ojos, pero un día, una presencia maligna nos engañó y nosotros decidimos, en vez de confiar en la palabra de Dios, decidimos confiar en la mentira del diablo. Y todo cambió. Entró el temor. Nos escondimos de Dios. Una respuesta tonta de nuestra parte, porque nada Él hizo para que nosotros corramos de la persona que más nos ama. Pero corrimos y nos escondimos y nos llenamos de miedo. Y Él nos buscó. Tratamos de ocultar nuestra vergüenza con algunas hojas por ahí. Hicimos una túnica, pero no sirvió hasta que se oyó el grito de un animal. El gemido de un animal que estaba muriendo. Dios sacrificó un cordero en aquel huerto y trajo su piel y nos vistió, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso pudimos seguir caminando con Dios de alguna manera y conocerle a Él. Y entendió Abel que toda la ofrenda que pudiera traer, todo lo que él pudiera hacer, no era suficiente, porque la paga del pecado es muerte, porque todos hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios, y alguien tiene que tomar nuestro lugar como un sustituto. Y agarró lo mejor de su rebaño, de lo primero, de lo primogénito de su rebaño, y lo ofreció en sacrificio ante Dios, y fue agradable, porque él pudo discernir la ofrenda que a Dios le agrada por fe. Hermano, nosotros ya no matamos animalitos, ahora traemos un sacrificio. Jesús es nuestro sacrificio, su sangre es nuestro sacrificio, y confiamos y le decimos a Dios, no tengo nada que darte, ya no debo matar un animalito. Tu Hijo, de quien tu palabra dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es mi sacrificio, Él es mi ofrenda, no tengo nada más que Él y Dios mira a Cristo como nuestra ofrenda y es suficiente y lo acepta plenamente, y estamos reconciliados con Él y podemos entrar en su presencia. Ya nada puede separarnos, y de ahí salimos para dar otra ofrenda.
Romanos desarrolla el tema de nuestra fe. Y llega en el capítulo 12 y el apóstol Pablo es como que escribe con toda la emoción del mundo. Sería como una gran orquesta que llega en el momento final. El Mesías de Händel con el aleluya al final, donde aleluya se eleva con todo, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe: por esto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, porque ya se ofreció nuestro sacrificio perfecto, somos libres del pecado, reconciliados con Dios, tenemos vida eterna, tenemos acceso ante Él, tenemos victoria sobre el pecado. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto habitual, vuestra ofrenda agradable al Señor. Ofrecemos, la fe ofrece un sacrificio. Cristo es su sacrificio. La fe ofrece un sacrificio vivo. Mi vida dedicada a ti, Señor. Todas las áreas de mi vida. Abel, Enoc. La Biblia dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Que muchos buscaron el cuerpo de Enoc, así como la de Elías también. Pero Dios se lo llevó, nunca encontraron el cuerpo. Como el cuerpo de Cristo también, en este caso Él resucitó y ascendió al cielo, ¿verdad? Y dice la Biblia que antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Toda la gente de su tiempo miraba a Enoc y ellos decían: este agrada a Dios con su estilo de vida, pero fue por la fe. Cuando uno lee la historia de Enoc ahí en el capítulo 5 de Génesis, versículo 21 al 24, hay una dinámica en la Biblia donde dice: Adán engendró a Set, Set engendró a, creo que era Enos engendró a tal persona, tal persona, tal persona. Después llega a Mahalaleel, vivió tantos años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después de engendrar a Jared tantos años. Y Jared vivió tantos años y engendró y tuvo a Enoc. Y después dice que muere, siempre dice y murió. Y murió, hasta que llega Enoc y dice, Enoc cumplió 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó, dice, ahí agrega lo que por nadie más dijo, y caminó Enoc después de engendrar a Matusalem 300 años. Caminó con Dios y se lo llevó Dios, dice la Biblia. La expresión caminar con Dios significa trato familiar y constante. Le dijo a Dios: Dios, camina conmigo. Sé mi amigo. Quiero ser tu amigo. Sé mi compañero de camino. Y quiero cultivar esta amistad contigo. Y él empezó a caminar con Dios. Él empezó a creerle a Dios. No solamente creer en Dios, creerle a Dios. Hizo de Dios su compañero de camino. Y toda la gente hasta esa altura vivía más de 800 años y algunos más de 900 años. En este caso el hijo inclusive de Enoc vivió 969 años, el hombre que más vivió. Pero Dios dijo: este me agrada. Por eso el versículo 6 también está en el contexto de Enoc. Este me agrada, dijo, este camina conmigo, es mi amigo, este no va a morir, a este el pecado no le va a matar. Me lo llevo, vamos a ir caminando conmigo en el cielo. Esto es un tipo de lo que va a acontecer en cualquier momento. Es una enseñanza, es una ilustración de lo que va a ocurrir en cualquier momento. Cuando Cristo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros que hayamos quedado nos vamos a unir con ellos, a encontrarnos en el aire con el Señor, el rapto, el arrebatamiento. Dios va a decir: estos son mis hijos que caminan conmigo, estos son los que caminan en fe, estos no mueren, estos me los llevo. Y vamos a desaparecer. ¿Y saben qué va a pasar con la gente que va a quedar? Lo mismo que pasó con la gente del tiempo de Enoc. Van a buscar los cuerpos y no van a encontrar. Los niños van a desaparecer. Los creyentes en Cristo van a desaparecer. Porque se los va a llevar Dios. Pero sin fe, ni un centímetro no vamos a elevarnos del piso. Hay que confiar en lo que Dios ha dicho. Noé. Dice que Noé, por la fe, cuando fue advertido por cosas que todavía no se veían, con temor reverente construyó el arca para que él, su familia, se salve, y fue declarado justo por esto. La fe también, hermanos, es un temor reverente a Dios.
Es que Dios nos advierte y nosotros decimos, si Dios dice, más vale que le respete. Noé vivió en una generación violenta, pecadora en extremo, injusta, pero cuando Dios le dijo, Noé, voy a destruir la tierra y hay una sola forma de ser salvo en que vos te vas a salvar, es haciendo esto, y él tuvo temor reverente. La fe también es, hermanos, respeto a Dios. ¿Qué tal estamos con eso, hermano? Ya que lleve la ñanda yaray. Tenemos ese temor reverente. ¿Cómo le respetaba a mi papá? Papá con la mirada nos controlaba. Ni soñar así que íbamos a correr como algunos mitad ahí por acá. Yo no estoy juzgando porque mis criaturas luego ya, si ustedes se ponen allá en el fondo van a saber cómo es. Pero yo no sé cómo hacía papá que ahí atrás iba a caer todo el mundo y de repente se da la vuelta. Y vos te das la vuelta y le mirabas a los ojos. De demonio a ángel. Al toque. No era un padre perfecto, pero ¿cómo le respetábamos? ¿Cuánto más a Dios, hermanos? Él nunca amenaza de balde, no es como nosotros. Yo ya le dije ya a mi nenita, no vaya a tirar más la comida porque te va a pegar. Y no le pegué un poco todavía. Dios nunca amenaza de balde. Nunca. Si Él dice, así va a ser. Temor reverente como Noé. Por último, Abraham, hermanos. Por la fe él obedeció y salió hacia donde Dios le dijo sin saber a dónde ir. La fe es escucharle a Dios y salir del lugar donde estamos, ir hacia donde Dios nos indica, aunque no sabemos bien hacia dónde vamos y a veces no nos da todos los detalles, pero es obedecerle y avanzar. Esta mañana Dios te llama a salir del pecado, a salir de una vida de derrota, a salir de la ignorancia espiritual, a salir de una relación que no te conviene. Esto no es para aquellos que ya se casaron. Sí, pastor. No. Eso es para toda la vida. Salí de la raíz del problema que se tiene ahí, por eso no fluye el amor, de eso sí, ¿verdad? Pero a algunos le está llamando a salir de alguna relación de amistad, laboral quizás, que no está ayudando para nada en la comunión con Dios. Quizás te está llamando de tu comodidad, tenés un llamado pesando sobre ti y no hay garantías al salir de ahí, pero Dios siempre es garantía, hermanos. Dios te está llamando a salir, obedécele. Sal y avanza hacia donde Dios te ha llamado. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podríamos ignorar lo que dice el versículo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, poné tus ojos en Jesús. Él te va a dar fe. Él va a alimentar tu fe. Él fue el autor de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él vino, Él murió, Él resucitó, y cuando el pecador mira a Él, sabe que lo que Él hizo es suficiente para la vida, para esta vida y para la eternidad. Es el autor y Él perfecciona también nuestra fe. Oramos. Padre, gracias por traernos esta mañana para estar juntos como familia en tu casa, para alabar y adorarte y glorificarte a ti. Y gracias por esta palabra que tú nos has hablado en esta mañana. Tu Espíritu Santo, Señor, confirme tu buena palabra, Padre. Obra, Señor, en cada vida. Yo no sé qué te ha hablado Dios en esta mañana de todo lo que yo dije, pero una palabra salió del corazón de Dios para ti de alguna manera y te ha hablado. En base a esa palabra, empezá a hablar con Dios, empezá a tomar decisiones en esta mañana, en esta hora. Al principio yo les dije, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? Y tengo la esperanza de que hayas pensado seriamente en qué es lo que realmente estás buscando de Dios en esta hora. Antes de salir de este lugar, habla de eso con Dios en esta hora. Y empezá a buscar la palabra del Señor para eso que has orado. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. La palabra de Dios dice, este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. En Él está lo que estás necesitando. Dios, su corazón amoroso, su corazón de padre, quiere darte lo que verdaderamente estás necesitando. Pero tenés que acercarte, como dice la palabra, con fe,
creyendo que Él existe, Él está ahí, Él está aquí, Él es, y que Él recompensa a los que le buscan. Señor, quizás en esta misma hora para muchos no va a venir aquello que están pidiendo literalmente, Señor, pero por lo menos van a salir de aquí con esa fe, con esa certeza de haber oído tu voz y descansar en ti, y van a ir y van a salir y van a decir: no lo tengo todavía en mis manos, pero ya tengo la palabra de Dios, y eso es garantía, eso es suficiente, entonces ya lo tengo y no tardará, y lo veré en mis manos, y lo veré con mis ojos, y lo voy a palpar con mis manos, y se hará realidad en mi vida, porque Dios ya me habló en cuanto a este asunto, y yo lo creo, y yo creo en Él. Si así está tu corazón esta mañana, puedes salir de aquí con mucha paz en tu corazón, porque Dios ha empezado a obrar en tu vida. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a hacer una oración final antes de salir de este lugar. Empezá a orar por tu vida, empezá a orar por tu familia, empezá a orar por tus hijos, por tu esposa, por tu matrimonio, por aquello que Dios está guiando en esta hora. Y hace oración de fe, no dudes, no dudes, hace oración de fe, porque tu fe le agrada a Dios. Vos le agradás a Dios cuando vos decís: Padre, tu palabra dice, y empezás a orar. Cuando vos le decís: Señor, tú sabes que es tu anhelo, y tú también quieres esto para mi vida, y yo creo que tú me lo vas a dar. Eso le agrada al Señor. Y cuando a alguien le agrada al Señor, el Señor le va a coronar de favores y de misericordia abundante. Padre, bendice a tu pueblo al salir de este lugar, Señor. Acompaña a tus ovejas, Padre, al salir de este lugar. Acompaña a tu hijo, a tu hija, Padre, y tu bendición sea sobre cada uno en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, oremos un poco más. Ora con fe. Cree, mira el futuro con fe. Miramos el pasado y creemos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ha dicho para nosotros. En este presente decidimos creer y confiar en Él, y miramos ya con fe el futuro, creyendo que saludando lo que va a venir para nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Sigamos orando para las personas que no están seguros de su salvación, que han llegado aquí con temor en su corazón, en su vida, y no tienen a Jesús tal cual es el real. En esta hora Dios te está llamando. Dios te trajo aquí para que le conozca. Jesús murió por ti en la cruz, derramó su sangre y resucitó para darte perdón. Y Él te está llamando. Y en esta hora Él espera que pongas tu confianza en Él. Con una oración sencilla, decirle a Jesús: Jesús, perdona mis pecados. Jesús, yo creo en ti. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú entregaste tu vida en aquella cruz por mí. Yo creo que tu sangre se derramó por mí para perdón de mis pecados. Yo creo que tú venciste la muerte por mí. Jesús, te entrego mi vida. Sálvame, Señor. Si estás orando una oración parecida a esta, Jesús no fallará. Él vendrá a tu vida. Él te va a perdonar. Él te va a limpiar. Él va a hacer de ti una persona nueva. Él va a quitar las cargas que pesan sobre ti. Él te va a liberar de toda opresión. Él te va a llenar con su amor. Y Él va a enseñarte a vivir una vida nueva. Pero decile como Enoc: quiero caminar contigo todos los días de mi vida hasta que tú me lleves, Señor, por la fe, por la fe. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.